Bien, vamos a comenzar entonces con nuestra clase. Pues muy buenas tardes, nuevamente bienvenidas a Investigación Educativa 1. Y el día de hoy vamos a trabajar sobre, pues básicamente una recopilación de los elementos que lleva un proyecto de investigación y revisando el ejemplo que yo les proporcioné o les puse en el Drive, vamos a checar qué elementos lleva la metodología, así en cómo se maneja, ¿no? Cómo son estos apartados. Como pueden observar ustedes, el elemento del Drive solamente están marcados algunos aspectos de la metodología, no está marcada toda. ¿Qué quiere decir? Que únicamente esos elementos marcados son aquellos que se van a elaborar, los demás no, ¿de acuerdo? O sea, solamente sobre ello vamos a considerar. Y en el caso del capítulo 1, que es la introducción, y el capítulo 2, que es el marco teórico, esos van completitos. De hecho, en la rúbrica ustedes pueden observar cuánto de extensión debe de haber entre el capítulo 1 y capítulo 2. No está detallado en cuanto a, por ejemplo, introducción debe llevar tanto, antecedentes debe llevar tanto. Se supone que el equipo, de acuerdo al margen de hojas que lleva, va a adecuar cuánto va a destinar dentro de cada apartado. ¿De acuerdo? Obviamente, no puede tener la misma extensión las preguntas de investigación o los objetivos de un trabajo a el área de la justificación. Se entiende que pesa más algunos apartados o algunos elementos del proyecto. De hecho, ahorita que yo les vaya explicando, les voy a tratar de puntualizar dónde deberíamos de poner más énfasis en ese sentido. Muy bien. Entonces, vamos a revisar la estructura que yo les había comentado. No sé si se acuerdan que durante las primeras clases les presenté una estructura de esa diapositiva, de esta azulita, y les comenté que esta nos iba a servir para pues ver los proyectos de investigación. Este mismo esqueleto, esta misma estructura es la que normalmente se lleva en un proceso. En este caso, Para bañarme. en un proceso de investigación cuantitativa, pues igual se lleva todo este elemento. Pero bien, vamos a revisar a grosso modo lo que es el completo, que es este apartado. Ahí está. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Ahí está. Ok, esta era la diapositiva que yo les había comentado en un momento, donde se representaba lo que es un proyecto de investigación. Y obviamente tiene sus detalles, ¿no? En cuanto a qué lleva, qué no lleva, qué se va a llevar el de ustedes y qué no va a llevar. Bien, el ejemplo que les pasé se justifica también con la rúbrica. De cierta manera, el capítulo 1 y el capítulo 2, ustedes lo van a hacer completo, inclusive con la extensión que les maneja la rúbrica. Donde no van a hacer todo es en el área de la metodología, ¿de acuerdo? Posteriormente, en la siguiente materia que tengamos, se supone que vamos a retomar este mismo proyecto ya para analizar el área de método, lo que nos haga falta, la forma de escribir resultados y algunas orientaciones que lo volverían cualitativo en su momento. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo el día de hoy, pues es nada más puntualizar acerca de qué elementos va a llevar y qué elementos no estarían cabiendo en este caso en nuestro proyecto. Bien. Les había comentado en algún momento que el capítulo 1 pues constaba básicamente de antecedentes, el planteamiento del problema, las preguntas de investigación, los objetivos y la justificación. ¿Cuáles son las áreas más cortas de este apartado, capítulo 1, ¿no? Obviamente las preguntas de investigación, como solamente van a ser 5 preguntas de investigación, pues es algo relativamente corto. Básicamente, cada pregunta de investigación, ¿cuántas líneas les va a llevar? ¿1? ¿2 líneas a lo mucho? O sea, no nos va a llevar tanta extensión. Y al igual que los objetivos, recuerden que los objetivos normalmente no se explican, ¿de acuerdo? Luego te encuentras trabajos donde la persona trata de explicar el objetivo. No se trata de explicar el objetivo, únicamente se trata de mencionar esta investigación, se encargará de describir la realidad a la que se enfrentan las escuelas multigrado en el área de evaluación en la comunidad de TECO, ¿no? Algo más específico. Vamos a manejar un objetivo general y 3 objetivos específicos. ¿Cuánto más les va a llevar de extensión? Por lo regular, preguntas de investigación y objetivos van en una sola hoja, ¿de acuerdo? No te va a llevar más, es muy corta la información que va en este apartado. Ahora, ¿dónde debería de caer de cierta forma una mayor extensión del proyecto, al menos en el capítulo 1?
Pues obviamente en la justificación, puesto que en la justificación tú lo que vas a hacer es defender el por qué tu tema de investigación debería de ser investigado, porque es importante, inclusive qué beneficios le podría traer a la gente que está inmersa en él. Ejemplo, si vamos a hacer una investigación acerca de las nuevas de estrategias para controlar la conducta en niños con hiperactividad, pues obviamente en la justificación podrías inclusive mencionar a quiénes van dirigidas estas recomendaciones o esta investigación. En este caso, pues está dirigida a los maestros de aula regular, pues a los papás también pues, para conocer, ¿no? Cómo trabajar con su hijo en algún momento determinado. Inclusive estaría para los estudiantes que en algún momento optan por educación especial o por el área educativa. Realmente en esta parte de la justificación es donde puedes ir mencionando todos esos detalles. Por ende, suele ser el que más extensión tiene. Y en este apartado, pues normalmente se cita. ¿Qué se cita? Pues algunos autores que te ayuden a reforzar lo que estás diciendo. Ejemplo, esta investigación es importante puesto que se va a trabajar con niños con el espectro autista. Asimismo, se pretende encontrar alguna estrategia de trabajo metodológica que ayude a que se fundamenten los aprendizajes básicos en el área psicomotriz que son necesarios para el desarrollo del niño en la etapa preescolar. Al respecto, Piaget, 1988, digo, bueno, porque Piaget tiene más años, pero nada más por poner un supuesto, menciona que, y ya haces todo lo que es la argumentación. Cuando argumenten, procuren no tomar tal cual la información, sino que primero la leemos y posteriormente la redactamos, siempre dándole énfasis al autor, ¿de acuerdo? Como no es mi idea, obviamente siempre voy a mencionar al autor principal, pero con mis palabras. Entonces yo creo que de todo este elemento del capítulo 1, donde más peso debe de haber, pues es en la justificación. El planteamiento del problema realmente con una cuartilla que hagan es suficiente. Nada más es que describas desde tu perspectiva cómo está la situación en el contexto en el que se está investigando. En este caso, en el contexto de Mérida, Yucatán. Es venderle la idea al lector de que realmente lo que estás investigando es un problema. Y es un problema por la causa-efecto y sobre todo es un problema porque está afectando directamente el desempeño de los estudiantes dentro del área de educación que hayas elegido. Y en los antecedentes, pues obviamente es mencionar algunos trabajos que se han hecho sobre nuestro tema de investigación. Obviamente no se tienen que llamar igual que nuestro tema, ¿de acuerdo? Mucha gente cae en la situación de que como no se llama igual que como tú le pusiste, no lo consideras. Obviamente para eso nos sirve desgajar un poco el título del tema e ir buscando los elementos. Por ejemplo, si tu tema son metodologías lúdicas para la enseñanza de las matemáticas en niños de tercer grado de primaria, pues obviamente lo primero que desgajarías es metodologías para la enseñanza de las matemáticas. Y así estarías buscando algunos antecedentes. Posteriormente también podrías estar buscando la lúdica y las matemáticas, ir haciendo una relación entre los elementos del título, pues que te ayuden a buscar estos antecedentes que son necesarios en el trabajo. Entonces, eso sería nuestro capítulo número 1, ¿vale? Obedeciendo lógicamente a la extensión que pues ya te había comentado y que en su momento pues la rúbrica también lo especifica. Es guiarme por la rúbrica, tratar de considerar a mi equipo al momento de mencionar en qué apartado vamos a poner más énfasis. Maestro, mi equipo no quiere poner 5 preguntas de investigación, quiere poner 6. No hay ningún problema. O maestro, mi equipo quiere manejar un objetivo general, pero tenemos 4 específicos. No hay ningún problema. Entonces ustedes lo pueden trabajar en ese aspecto, sin ningún detalle. Lo que sí, pues es tratar de apegarse lo más que se puede a la extensión del proyecto. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda en cuanto a este capítulo? Nada. Muy bien. Entonces vamos a revisar otra área, que es el marco teórico. Y digo, si tuvieran alguna duda de qué lleva cada elemento, en la diapositiva ustedes pueden consultarlo. De hecho, ya está explicado punto por punto, pues, a fin de cuentas, qué debe de llevar cada elemento, qué llevan las preguntas, qué llevan los objetivos. Inclusive, no sé si se acuerdan que les mostré una tablita para objetivos generales y objetivos específicos. En cuanto a los verbos, de allá se pueden basar
para redactar, ¿vale? Maestro, Dígame. perdón. Entonces, en el primer capítulo solo lleva lo que es el planteamiento, los antecedentes y ¿qué otro? No escuché. Es antecedentes, planteamiento, las preguntas de investigación, Ujú. los objetivos y la justificación. Listo. Es el primer capítulo. Así es. Ok, maestro, gracias. ¿Nada? Bien. En cuanto a nuestro segundo capítulo, yo creo que ya lo deben de conocer bastante por el área de investigación documental. Es la famosísima revisión de la literatura, también considerada como marco teórico, ¿sí? Y creo que considero que es el área más cansada en el sentido de la revisión. ¿Por qué? Porque se trata de, pues ahora sí que de manifestar teoría apegada a lo que estamos investigando y no solamente teoría al azar. El marco teórico, por lo regular, mucha gente lo ve como un copia y pega, pero sabemos que el marco teórico, más que un copia y pega, debe ser un análisis fundamentado en la situación desde una perspectiva externa. ¿Por qué una perspectiva externa? Porque obviamente vas a citar autores. Al momento en el que tú citas autores, las ideas y lo que presentas pues no es propio, por ende se tiene que citar. ¿Cómo se cita? Según el formato API, creo que ustedes ya lo deben de conocer. Cuando es una cita, sí saben la diferencia entre cita textual, cita de paráfrasis, cita de bloque y todo esto, ¿verdad? Nada. ¿Cómo va a ser posible? No es lo que sale al final del libro, maestro, la referencia viene siendo la cita. Pero cada referencia debe de llevar su cita. Si tú, por ejemplo, citas en... La cita es el apellido y el año, ¿de acuerdo? Y normalmente, Del libro del autor, ¿no? De así la es. persona. Y cuando es textual, de menos de 40 palabras, va entre comilla y con número de página. Cuando es textual de más de 40 palabras, se llama cita de bloque. Para que no se enreden tanto en esta parte, hay un manual en esa misma carpetita que les compartí en la de materiales, que dice Manual APA por el Instituto Javeriano. Allá les explican más o menos esta situación. Pero básicamente son dos grandes tipos de citas. Cita de paráfrasis y la cita textual. Maestro, Dígame. perdón, nada más era preguntarle, todo lo que es la cita, la citación, obviamente dependiendo de los caracteres y la forma en la que se presente, se va agregando conforme se va poniendo, no es que vaya al final, sino que va durante, si yo cito como lo maneja el formato APA, eso es lo que Sí, usted pero nos por indica, ejemplo, ¿no? usted lo agrega todas las referencias, las va a agregar usted Me al diga final, usted. en el, perdón, todas las referencias, maestra, las va a agregar usted en el último apartado, que es el de referencias. Allá lo que vas a hacer básicamente es ir, Sí, pero eso es en cuestión de la referencia de dónde tomé la información. así Pero es. sí, donde en el momento que estoy redactando y estoy desarrollando, yo cito a un autor, ya sea que lo ponga textual o lo parafrasee, de todas maneras lo tengo que mencionar en ese preciso momento donde estoy Así es, realizando la pero solamente lo que es el apellido y es el año. connotación, dando, exacto. Ok, Así es, claro que sí. gracias. De nada. Y seguro que sí soy mucho más grande. Mándeme. Quítele usted, por favor. Vale, vale. Muy bien. Pero sí, sí, básicamente esas son las citas y referencias, ¿sí? Las citas son apellido, año. Cuando es copia y pega, porque así se le llama a las citas textuales cortas, va con comillas y lleva el número de página. Maestro, no tiene número de página porque lo tomamos de un blog y por lo regular los blogs no tienen número de página. En este caso se encuentra el número de párrafo. ¿Cómo sabemos cuál es el número de párrafo? Pues normalmente se divide la información. Y si no está dividido y está denso, vamos contando de acuerdo con formato APA. ¿Qué dice formato APA? Que cada 8 líneas es un párrafo. Contamos 8 líneas, párrafo 1. 8 líneas, párrafo 2. 8 líneas, vamos a pensar que encontraste esa información que citaste en el párrafo 23. Pues obviamente en tu cita vas a escribir Sánchez 2010, entre paréntesis, y en la parte de abajo vas a escribir par, P-A-W-R, punto,
y número 3. ¿Por qué número 3, maestro? Porque probablemente por el conteo de 8 líneas, la línea 23 sea la del párrafo 3, ¿ya? Si no estuviera diferenciado. Ahora, si estuvieran separados, pues obviamente nada más buscas el párrafo en el que se menciona. Si no tiene página, porque cuando tiene página, pues se menciona el número de página donde se encuentra la información. Así de sencillo está este apartado. ¿Cuántas citas normalmente textuales se deben de hacer? ¿Qué es lo ideal? Pues obviamente lo ideal es que las citas no sean textuales, que sean citas de paráfrasis, es decir, con tus palabras, pero obviamente citando la idea del autor. En este caso, cuando las citas de paráfrasis, es decir, que lo escribiste con lo que entendiste, no se pone el número de página ni el número de párrafo, solamente se pone apellido y año. Listo, es la gran diferencia. Cuando es tal cual, va número de página o número de párrafo, ¿vale? Cuando es de paráfrasis, no va ni número de página ni número de párrafo. Entonces, es una diferencia sencillita de comprender. ¿Algunas dudas aquí en esta parte? ¿Vamos claro? Excelente. En el marco teórico, normalmente, fíjense, en las investigaciones normalmente se pide que al menos de tus 30 referencias obligatorias, 5 sean en otro idioma. Pero la información no va en otro idioma, sino que se traduce al español y posteriormente se va a citar en español, pero por medio de la paráfrasis. En este caso, pues no se preocupen, no les voy a poner a leer en inglés, ni les voy a poner a leer en chino, ni en alemán, o sea, no pasa nada. En este caso, todas las citas que vamos a manejar, las podemos manejar en español, ¿sí? En caso de que algún equipo diga, no, maestro, es que yo quiero traducir una que encontré por allá en japonés y meterle en mi marco teórico, pues adelante, o sea, aquí no vamos a juzgar en ese sentido, ¿sí? Realmente, si quieres poner una cita en japonés, una cita en italiano, obviamente traducida al español, por favor, porque el formato APA te lo pide, ¿vale? Entonces, en ese sentido, así estaríamos trabajando. Maestra Landy, acabo de ver que se conectó, ¿tiene algún aviso? Ay, no, maestro, nada más aquí en mi supervisión. Ah, ok. Gracias. De nada, maestra. Bien, entonces básicamente ese sería nuestro marco teórico. Es necesario comentar que en el marco teórico se pretende que las citas sean citas actuales, la información sea actual. Normalmente se da un rango de tiempo de 5 años como máximo, pero pues en el caso de ustedes, como es un primer proyecto formal de investigación educativa, vamos a aumentar ese rango a 10 años. Es decir, que la mayoría de las citas que pongan sea del 2010 en adelante, para no perder esta actualización de la información. Básicamente, en una tesis de licenciatura, la recomendación que se le hace a los chicos es que las citas que ellos pongan no tengan más de 5 años. ¿Por qué? Porque en algún momento la información vence y muchas de las teorías que ya se dieron, pues obviamente han ido evolucionando. En ese sentido, al haber evolucionado, pues no están contextualizadas a la actualidad. Y pues esto es lo que hace que la información en algún momento pues deje de ser óptima, ¿no? Si, por ejemplo, hoy en día citáramos a un autor clásico como Séneca y sus teorías del aprendizaje, que en su momento pues fueron teorías de aprendizaje, pues obviamente habría una disrupción entre lo que citamos y lo que es la realidad, porque sabemos que hoy en día la forma de enseñar o la forma en cómo se trabaja, pues es muy diferente a lo que era hace unos siglos o a lo que era hace unos años. Bien. Entonces, es importante buscar esto. Maestro, quiero citar a un autor clásico, llámese Piaget, llámese Vygotsky, pero pues las citas son demasiado antiguas. ¿Qué se hace? Se busca lo que se llama cita de citas. ¿Qué es una cita de cita? Básicamente es buscar a ese autor citado en el trabajo de otro autor. Vamos a pensar que Piaget, 1952, por poner un ejemplo, fue citado en otra investigación del 2020. Fue citado en una investigación de Fernández, ¿vale? Que lo hizo en el 2020. Él lo citó en su marco teórico. Quiero tomar esa información. Para tomar esa información voy a hacer lo que conoce el formato APA como cita de citas. ¿Cómo va esta estructura? Bien. Piaget, 1958, citado en Fernández, 2020. Mencionas a los dos en ese orden. La fuente madre, que en este caso es Piaget, 1958, citado en
que en este caso fue Fernández 2020, menciona que así se le conoce al proceso de cita de citas. ¿Sí nos quedó claro este apartado de la cita de citas? Sí, Nada. maestro. Sí, básicamente es para actualizar la información, ¿de acuerdo? De repente sucede que hay autores clásicos que pues son necesariamente citables dentro de un documento o de un trabajo, especialmente porque sabemos que las teorías del aprendizaje no han cambiado. Por más que mucha gente diga, no, han evolucionado, son nuevas las metodologías, están basadas sobre los grandes pilares, lo que es el conductismo, lo que es el humanismo de Carl Rogers, o sea, ha imperado siempre en todo este actuar educativo. Entonces, es casi algo seguro que en algún momento vas a citar a algún autor clásico dentro de tu problemática, pero para citarlo y no tomar la información pues tan desactualizada, en este caso lo que se hace pues es buscar a un autor que ya haya actualizado esta información y pues hacemos la cita doble. Bien. El marco teórico pues obviamente va a llevar un elemento claro y muy necesario que es la revisión de la literatura. No quiero que lo veas como una parte aparte de, ¿no? Valga la redundancia, sino que es algo que está inmerso dentro de todo el proceso de construcción. Dentro del marco teórico, básicamente ustedes van a ir describiendo aquella revisión de la literatura puntual que hayan hecho. ¿Ya se enamoró de él? Ahí está. Básicamente lo que van a ir haciendo dentro del marco teórico es una revisión de toda la teoría, toda la literatura que hay, que se acerca lo más que se pueda a tu tema de investigación. No se trata de decir, estoy investigando del autismo en educación básica, ¿no? Vamos a poner un tema muy específico, estrategias de trabajo en equipo para niños con espectro autista en la primaria, por poner un ejemplo. O sea, obviamente no se trata de decir, como dice autismo, todas las investigaciones que tengan la palabra autismo las voy a ir metiendo en mi marco teórico, sino que se trata de abrir el documento, la investigación o el artículo que estés en este caso dispuesto a citar o dispuesta a citar y leer si realmente tiene una relación con lo que tú quieres hacer o con lo que tú quieres representar. Recuerden que muchos de los temas de investigación, aunque tienen el mismo nombre, no se abordan de la misma forma. Entonces, este tipo de cuestiones, pues es necesario de una u otra manera prevenirlos en ese sentido. Muy bien. Y ahora pasamos a la última área donde yo les había comentado que ustedes no iban a llenar completa, únicamente los apartados que les marqué del proyecto, que es la metodología. Y bien, la metodología, pues como bien lo pudimos entender o podemos comprender por este pequeño bosquejo, es la forma en la que tú vas a llevar a cabo el estudio. La metodología son los pasos. ¿Qué vas a hacer primero? ¿En qué te estás fundamentando? Recordando que en la investigación cuantitativa, lo más importante son dos cosas, ¿no? Uno, que tengas un instrumento de medición para poder verificar si el problema se está dando o no. Y obviamente ese instrumento te va a llevar al segundo elemento, que son las hipótesis. Y al final de cuentas, las hipótesis se van a contrastar con ese elemento que a ustedes les gustó tanto, ¿no? Ese procedimiento que a ustedes les gustó tanto, que son los estadísticos de prueba. Llámese Chi cuadrada, llámese Pearson, llámese Spearman. Son los que nos van a servir para comprobar si realmente el problema está arrojando hacia una hipótesis o hacia otra, pues una conclusión en particular. Es más aplicativa que la investigación documental, claro, porque en la investigación cuantitativa se trata de generar un resultado y ya por ende al generar un resultado, pues hay una aportación de por medio, a diferencia de la investigación documental, donde únicamente nos encargamos, como su nombre bien lo indica, de documentar aquellas fuentes de información que resulten útiles para la explicación del problema. Bien. Entonces, estos son los objetivos que básicamente cumple el área metodológica. La delimitación del objeto de investigación, la forma de obtener la información requerida, la forma de registro y análisis de los datos, la forma de interpretar y explicar datos y no nos alcanzó el tiempo para verlo, pero también la forma de presentar resultados. En su momento, no sé si se acuerdan que les mostré un programa, les mostré la interfaz de un programa que se llama SPSS. ¿Vale? Si se acuerdan, parecía un Excel, pero estaba en blanco.
Ese programita normalmente se usa en la investigación educativa, es básico para comprobar resultados, para generar comprobación de hipótesis y hacer las famosas bases de datos, que es parte de todo este procedimiento. Bien. ¿Qué elementos estaban marcados? A ver si ya revisaron el ejemplo que les puse. ¿Qué elementos estaban marcados dentro de la metodología que les facilité? ¿Qué decía que se iban a hacer y qué no decía que iban a hacer? ¿Cuál es? Dígame. ¿Cuál era el primer elemento marcado en amarillito? Los enfoques, el enfoque. Bien, ahí está. El enfoque cualitativo, algo así. Así es. En este caso, me preguntaban hace un momento, maestro, el ejemplo que subió, pues era cualitativo, nuestra investigación es cuantitativa. Claro, por eso hay que cambiar, en este caso, los datos del enfoque, pero el apartado enfoque sí se va a llevar a justificación. ¿Cómo se hace esto? Lo explico. Miren, en la investigación que estamos haciendo, como utiliza la estadística como la forma de comprobar resultados, se le conoce como investigación cuantitativa. Normalmente la investigación cuantitativa manipula una sola realidad. Por ello el enfoque es positivista. Pero ¿cómo se hace esta justificación dentro de la metodología? Ustedes mencionan, esta investigación es de enfoque positivista. Por cierto, antes de continuar, ¿qué es el positivismo en la filosofía? No, no es venir con todos los ánimos a clase, ¿eh? ¿Qué es el positivismo? Se los comento porque una vez pasamos a un estudiante a que exponga y dice, es que el positivismo es venir con ánimo, ver el sol brillar y venir bien recargado a todas las clases, ¿no? Pero pues obviamente eso no es positivismo. En filosofía vimos qué es el positivismo, lo debieron de haber visto. ¿Qué es el positivismo? Se dice que son las experiencias, maestro. Ok, hay parte de las experiencias. Experiencias aprobadas. El positivismo tiene una característica simple. Primeramente, sabemos que el positivismo lo funda Emilio Comte y es parte de la escuela surrealista, inclusive en el arte, y solamente concibe como una ciencia o conocimiento válido aquello que es sujeto a comprobación. Es decir, aquello que puede ser justificado, palpable, tangible o verificable. Ese es el positivismo desde el área filosófica, al igual que en el área educativa. ¿Cuál va a ser el medio por el cual nosotros vamos a decir que lo que estamos haciendo es ciencia? ¿Qué nos va a comprobar que la investigación es ciencia? Que sea comprobable, que venga de un método científico, ¿no? Y en este caso, ¿qué nos está haciendo ver que nuestra investigación es científica? Hay una hipótesis. Bien, que tiene una hipótesis. Y obviamente, al tener una hipótesis, se va a comprobar con datos matemáticos. Excelente. Este es el elemento que nos hace ver que nuestra investigación es positivista. Entonces, esto que me acaban de decir, esta inferencia que ustedes hacen del por qué el estudio que están haciendo es positivista, es la que se redacta en la metodología. Y se menciona, esta investigación es un enfoque positivista, puesto que utiliza la estadística como el medio de comprobación de hipótesis. Asimismo, se concibe como ciencia porque, bueno, vas haciendo toda esta relatoría de tu expectativa acerca del por qué el positivismo. Posteriormente a la justificación por parte del equipo, normalmente se cita. ¿A quién vas a citar? Pues a un autor que defina el enfoque positivista. Para Sampieri 2010, el enfoque positivista es, pues va la información que necesariamente o es cita textual o es cita de paráfrasis, pero yo preferiría la cita de paráfrasis para que comprendas la perspectiva del autor inclusive. ¿Sí nos queda claro? Justificación de ustedes y la teoría. Que en otras palabras sería la definición de qué es el enfoque positivista. Esto, maestro, es en la parte del enfoque cuantitativo, ¿no? Así en el es. inicio. Así es, maestro. efectivamente. Recomendaciones a la hora de citar. No se compliquen. Si de repente no encontramos algún autor o no entendemos lo que dice algún autor,
siempre tenemos a la vieja y confiable Real Academia Española, que básicamente tiene definido casi todo. Entonces vas a la RAE y pues lo defines desde la perspectiva de la Real Academia Española, que sigue siendo un parteaguas en la cuestión de en la parte de los cuestionarios y pues sigue siendo el elemento hasta ahora aceptado, porque si lo dice la Real Academia Española, le creemos. O sea, básicamente no, ni siquiera las conjeturas que encontramos de sus definiciones las ponemos a prueba. Pero bueno, ahí está. Entonces, eso es lo que van a hacer ustedes en esta parte. ¿Cuál fue el otro elemento que les pedí? Alcance descriptivo Bien, y explicativo. ok. Lo voy a comentar aquí. Maestro, ¿por qué dice alcance descriptivo y explicativo? ¿Y por qué quise hacer énfasis en que normalmente estos trabajaran o estos manejaran? Lo comento. Para la investigación hay 4 tipos de alcance: el exploratorio, el descriptivo, el correlacional y el explicativo. En la investigación que les pasé como ejemplo estaba el descriptivo y el explicativo. ¿Por qué? Porque se los comento que este es el más usual. Miren, desde el enfoque descriptivo es ese tipo de investigación que va a detallar tanto la situación, pero obvio solo aplica para un contexto determinado, para un área determinada. Se conoce como descriptivo porque es muy detallado, es muy quisquilloso, si pudiéramos llamarlo de alguna forma, en cómo te describe el problema y la realidad. Asimismo, una investigación con enfoque descriptivo, pues es necesario considerar que solo va a aplicar para ese grupo de sujetos con el que estamos trabajando. Y en su naturaleza descriptiva, pues inclusive trata de contextualizar con algunos términos o algunas palabras que específicamente se dieran en el contexto. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros hiciéramos una investigación en una escuela indígena y quisiéramos investigar acerca de estrategias bilingües que vengan en maya y en español para enseñarles inglés, sería interesante, ¿no? Estrategias bilingües para la enseñanza del inglés en una escuela indígena, pues obviamente tendríamos que describir tan a detalle el contexto, tan a detalle la situación, que probablemente pongamos algunas palabras en maya dentro de toda esa relatoría. ¿Por qué? Porque normalmente en las escuelas indígenas el 80 o 90% de los niños que van dominan, si no es que es su lengua madre el maya. Trata de esta parte descriptiva. Oigan, estoy en clase. Bien. En un segundo apartado, también les había puesto explicativo. ¿Por qué? Porque me acordé de que varios de los temas de ustedes son abordados no solamente desde la perspectiva pedagógica, sino que también pueden ser abordados desde otras áreas de estudio. Explico. En educación tendemos a investigar mucho sobre el apartado de la necesidad educativa, de la necesidad específica, que hoy en día por la nueva escuela mexicana así se llama, y lo que es la educación especial, que pues van de la mano. Normalmente nos interesan muchos de los temas relacionados con la educación especial, la dislexia, la discalculia, la disgrafía y todos estos problemas de aprendizaje, el autismo, la hiperactividad, el déficit de atención. Todos estos apartados normalmente los investigamos mucho o los sobreexplotamos, aunque no es nuestra área en conciso. Lo podemos abordar desde nuestro apartado metodológico, pedagógico, pero no somos psicólogos, pero no somos terapeutas en algunos casos, pero no somos médicos para las cuestiones donde hay la medicación del chico, ¿no? Que pues estamos en este caso investigando. Se dice que una investigación es explicativa cuando no basta abordarlo desde la perspectiva teórica solamente con un área. Ejemplo, si quisiéramos hablar del autismo, no podríamos explicar el autismo solo por la cuestión pedagógica, sino que necesitaríamos a la medicina para hablar de las características fisiológicas, a la psicología para abordar un poco la interacción social y las formas de trato del niño. Inclusive por allá necesitaríamos hasta trabajo social, en el caso de la secundaria, ¿no? Para que nos ayudara a explicar el tema. Entonces se conoce como explicativa porque desde la parte de antecedentes hasta lo que va en el marco teórico, no son solamente investigaciones que se han hecho en el área educativa, en este caso es el área en el que lo estamos abordando, sino que hay diferentes referentes de otras áreas, otras carreras en este caso,
que están inmersas dentro del problema y al mencionarlas, al hacer énfasis en algunos autores referentes a esa área, podemos explicar de mejor forma nuestro problema. Es decir, se llama explicativa porque lo voy a explicar con la educación, pero también con otras áreas, con otros, pues ahora sí que otros rubros, otras ramas de estudio. Bien, Maestro, dígame. entonces los dos que vamos a llevar en la investigación son esos que puso, ¿no? El descriptivo y el explicativo, son estos específicos. Específicamente sí. ¿Por qué? Ok, Porque, maestro. claro, de nada. Específicamente porque estamos considerando que las investigaciones se llevan, la mayor parte de los temas que ustedes proponen, o las investigaciones que se llevan, es a partir de la cuestión empírica, de la experiencia que ustedes han tenido, de lo que han vivido como docentes, inclusive de lo que han considerado que es un problema en todo caso. Entonces, por eso su naturaleza descriptiva. ¿Y por qué es más descriptivo? Porque si ustedes ya vivieron la situación, pues obviamente la descripción que van a hacer es mucho más específica a una persona que no ha vivido la situación o no ha tenido contacto con ella, ¿sí? Maestra, si son tan amables, nos vamos y volvemos, por favor. Si no, nos va a sacar Ok, el ok. Zoom.